Don Javier Ortega, ¿cómo está? ¿Qué tal? Encantado. Secretario General de Vox. ¿Qué le parece a usted que nuestro rey vaya a Cuba? Mal. Me parece mal que vaya el rey, me parece mal que vaya el presidente de gobierno, porque al final se va a blanquear una dictadura. Indirectamente se le está dando un espaldarazo internacional. Al final lo que se está consolidando son los negocios que tienen en la isla, principalmente negocios hoteleros, determinados empresarios españoles, determinadas cadenas españolas, y lo que no se va es con una exigencia previa de democratización de la isla, de liberación de presos políticos o de cualquiera de las medidas que el movimiento cristiano de liberación está exigiendo por toda la isla y que le está costando, entre otras cosas, tener a todos sus dirigentes o asesinados, como Oswaldo Payá, o en prisión. Porque la realidad es que la isla, con todas las visitas del Papa, de los presidentes de distintos gobiernos, al final lo que ha hecho ha sido consolidar cada vez más, por mucho que quieran hacer el marketing del blanqueo, de la apertura del régimen. La realidad es que el régimen sigue teniendo presos políticos, sigue torturando, no hay libertad y lo único que hay es un fabuloso negocio para unos pocos, que no llega, por cierto, al pueblo cubano, que sigue en la absoluta miseria. En primer lugar, como campaña de marketing político tiene muy poca originalidad, es una mala copia de la que hizo la plataforma Hazte Oír. En segundo lugar, seguro que va a tener un tratamiento pues discriminatorio con respecto al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a otras administraciones, es decir, no va a ser detenido ese autobús, ni va a ser multado, ni va a haber ningún tipo de campaña en las redes sociales, pero lo más importante es el contenido de ese autobús. Es verdad, y no seremos aquí quienes vayamos a defender la corrupción institucionalizada que durante años y años ha tenido el Partido Popular. No vamos a ser quienes lo defendamos. Evidentemente es algo verdaderamente deplorable lo que ha ocurrido con las comisiones del Partido Popular y con los robos. Por cierto, siendo justos, mucho menos en cuantía que lo que tuvo el Partido Socialista en Andalucía, o lo que ha podido tener Convergencia y Unión de Pujol en Cataluña, o lo que han tenido otros partidos. Pero es que precisamente Podemos, que es el que moviliza este autobús, parece que se olvida que desde su origen ya recibió financiación de países extranjeros. Como Falta así, monedero entonces en el autobús. falta ¿no? monedero en el autobús. O el de las becas, Errejón. O Errejón con las becas. La Universidad de Málaga. O Echenique cuando no pagaba la seguridad social y no daba de alta al trabajador que le asistía. Sí, señor. Pero la realidad es que no han justificado todavía de dónde sacaron todo el dineral que recibieron de la dictadura de Hugo Chávez y posteriormente de Maduro de Venezuela, ni de la dictadura teocrática de Irán para sus televisiones. Como además así lo ha dicho el Tribunal de Cuentas referente a las cuentas electorales del 26J, que ha dejado bien claro que Podemos no ha justificado todos sus gastos. Por tanto, más bien que un autobús, lo que tenían que hacer era dedicarse a exhibir ante los juzgados y tribunales de cuentas toda su contabilidad, a ver qué encontrábamos el resto. Fíjese, estaba yo escuchándole y en este momento me estaba dando cuenta que lo que nuestros telespectadores pueden escuchar aquí es una absoluta excepción en el panorama mediático, porque lo mismo podemos estar dando una noticia criticando la corrupción del Partido Socialista o de Podemos, como pasamos al Partido Popular. Esto demuestra la libertad. Si quieren sectarismo, pongan la Sexta. Pongan no la pasa Sexta. nada, ahí hay de todo, y en su orden. O pueden poner la 1, donde tampoco se escuchan estas cosas, o Telemadrid. En fin, es que dependiendo de quién gobierne y quién controle ese medio de comunicación, oirán solo una parte de la verdad y además muchas veces esa parte manipulada. Aquí es algo verdaderamente excepcional cuando debería ser lo normal, y es que un medio de información informa, y si tiene que llamar corrupto a uno del Partido Popular, le llama corrupto, y si a la noticia siguiente hay que referirse al corrupto del PSOE, pues se le llama corrupto al del PSOE. Fíjese, don Javier, que todas estas noticias que para el español medio, el español de la calle, pues crea una sensación pues verdaderamente deprimente, ¿no? Porque llegas a la triste conclusión de decir, oye, es que aquí roban todos, ¿no? Ya no te puedes fiar de nadie. Nosotros siempre decimos que es verdad que hay que denunciar los casos, que es el push que sale hacia afuera, la consecuencia, pero es mejor incidir en las causas. Y las causas están, en este caso, en el déficit sistema de contratación pública que tenemos en España. Un sistema que permite, con independencia de las siglas del partido que esté en un ayuntamiento, en una comunidad o en el gobierno central, permite
este tipo de favoritismo. Es decir, no existe una transparencia real en la contratación de las administraciones públicas y por eso estos casos se seguirán repitiendo hasta que no se quiera acometer realmente las medidas de reforma estructurales que vienen a ser básicamente transparencia absoluta a la hora de contratar y la capacidad o la posibilidad de que haya verdadera concurrencia y verdadera competencia. Entonces podamos todos ver y decir, oiga, ¿por qué se le ha concedido a esta obra si resulta que esta otra obra es mucho mejor en cuanto a precio, en cuanto a calidad, en cuanto a condiciones? No existe transparencia, no existe verdadera competitividad y lo que existe debajo son los chanchullos, los amigos y los trapicheos de unos y de otros, porque al final es una tentación en la que terminan cayendo todos cuando llegan al poder. Pero aquí lo grave verdaderamente, porque claro, escuchar a un secesionista hablar de estas estupideces, pues evidentemente no debería sorprendernos a estas alturas, ¿no? Pero lo grave es que ellos se están refiriendo a unas declaraciones hechas por dos ministros del Reino de España, como fueron Margallo y Dastis, que dijeron una barbaridad tan grande como hablar de la cosoberanía del Peñón de Gibraltar. Eso es una barbaridad desde todos los puntos de vista, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista de la soberanía nacional. ¿Por qué? Pues porque yo ponía el otro día un Twitter en las redes sociales donde le recordaba al ministro lo siguiente: mire, oiga, si ocupan su vivienda particular, lo que usted está diciendo es que se va a sentar a negociar con los delincuentes y les va a ofrecer la copropiedad. Es decir, me devuelve usted la mitad de lo que me ha ocupado y yo le doy a usted la copropiedad en el registro. Esto que cualquiera entiende que es una auténtica barbaridad, pues resulta que al referirse a la soberanía nacional de una parte del territorio, como es la parte del territorio ocupado por la colonia británica en Gibraltar, es igual de barbaridad. No se puede hablar. Es que ese término de cosoberanía no se les ocurrió ni siquiera a los propios británicos cuando en Naciones Unidas en los años 60 y 70 pretendieron defender la soberanía. Ellos hablaban de la soberanía británica y punto, pero ni se les pasó por la cabeza hablar del término cosoberanía. Pero es que mucho menos a los gobiernos españoles que defendieron después la devolución de la soberanía del Peñón. Por tanto, es una barbaridad. Que venga este partido secesionista, el PNV, que desde su misma fundación ya sabemos que lo que quiere es arrancarle a España el pedazo de las tierras vascas, pues resulta que es cuanto menos un absurdo, ¿no? El País Vasco es parte integrante de España desde su misma historia y, por tanto, no cabe hablar de otra cosa que de soberanía nacional como cualquier otro metro cuadrado de cualquier territorio, ¿no? Me parece que tenemos que ver esta información sobre los candidatos a secretario general del Partido Socialista, pues desde la única óptica que yo creo que a usted y a mí nos interesan, que es qué es lo menos malo para España, ¿no? Eso es. Y la verdad es que, bueno, analizamos los tres candidatos, vemos que su currículum vitae profesional y de formación es muy limitado, por no decir que prácticamente inexistente, es decir, no se les conoce. No pasarían un proceso de selección para entrar en una multinacional. No, o sea, no multinacional, claro, ni en un chiringuito de playa un verano, ¿no? que tienes que estar mucho mejor preparado, por lo menos en el ambiente turístico, que lo que están ellos, nada menos que para llevar un partido que además aspira nuevamente a gobernar España. Desde un punto de vista de los candidatos, ninguno es bueno. A mí realmente lo de Pedro Sánchez me preocupa sobremanera porque es un personaje que está dispuesto a pactar con quien sea y para lo que sea. Lo mismo está de acuerdo con los secesionistas catalanes, lo mismo está de acuerdo con los totalitarios de Podemos. Todo le vale con tal de llegar a la Secretaría General primero y después al Gobierno de la Nación de España. Por tanto, es muy peligroso. La verdad es que de Susana Díaz tuvo una época en la que parecía que quería darle un aspecto al Partido Socialista de partido de Estado, de partido nacional, pero también es verdad que es poco de fiar, ¿no? Así que no sé qué saldrá de ahí, pero nada bueno para España. Yo creo que más que candidaturas para unir, ojalá sigan saliendo nuevas candidaturas, no sé si ya es posible, y se termine de fracturar del todo y desaparezca, ¿no? Eso sí sería la mejor noticia para España, ¿no? Lo lleva dentro. Lo que es verdad es que entre Podemos ha pescado en el caladero del Partido Socialista, porque no hay 5 millones de extremistas de extrema izquierda, marxistas, no hay 5 millones de comunistas en España, lo que hay es pues muchos millones de desencantados, y ahí es donde ha ido a pescar, al caladero del Partido Socialista, ha ido a pescar Podemos.
¿Qué es lo que va a intentar el Partido Socialista? No tener que depender de Podemos, pero al final, y Podemos no depender del Partido Socialista, pero al final está claro que se entenderán si uniendo ambas fuerzas logran llegar al gobierno. Es decir, ante una hipótesis electoral en la que el Partido Socialista necesitara los votos de Podemos o Podemos del Partido Socialista, serían unos socios indiscutibles, porque el programa político e ideológico es muy similar, ¿no? No cabe ninguna duda de esto. Bueno, lo veo, es muy prematuro obviamente pensar que puede ocurrir en las elecciones, pero es verdad que los sondeos, aunque todos sabemos que los sondeos se hacen a los efectos, y más La Razón, pues no me cabe ninguna duda que no va a publicar un sondeo que le diera mal al Partido Popular, no cabe duda, pero ¿qué conclusión podemos sacar? Pues hombre, que evidentemente todo tiene un desgaste. Al Partido Socialista la expectativa de una nueva Secretaría General pues puede crear un cierto trasvase de votos que se le habían marchado a Podemos. El Partido Popular, el hecho de que haya podido por lo menos aprobar los presupuestos, pues puede que le dé una sensación de mayor estabilidad. Pero bueno, la realidad es que queda, esperemos que mucho tiempo hasta que vuelva a haber unas elecciones generales, y que por tanto ahí es cuando habrá que hacer una valoración real de la opinión de los españoles, ¿no? Muchísimas gracias, Muchas gracias por sus opiniones y por su compañía y en el feliz programa. Pascua de Resurrección, que no se lo he dicho al principio. Muchísimas gracias.